Vamos a continuar y antes de empezar con las sesiones, las mesas redondas, vamos a ver el contexto macroeconómico. Siempre es bueno tener una perspectiva global y entender cómo está ese contexto macroeconómico y cuáles son las perspectivas para el sector inmobiliario. Y eso lo hace como nadie Judith Monturiol, que es Lead Economist de CaixaBank. Pero antes de presentarla, vamos a ver un vídeo primero. La conocéis, Judith es doctora en Economía por la Universitat Pompeu Fabra y máster en Economía por la misma universidad y lleva más de 12 años en CaixaBank Research. Nos va a dar su visión sobre el contexto macroeconómico. Buenos días a todos. Para mí la verdad que es un placer estar aquí un año más en el Congreso de APC, compartiendo, ¿no?, las perspectivas económicas que manejamos desde CaixaBank Research, ¿no? Y siempre, bueno, pues nosotros vamos continuamente, ¿no?, actualizando el cuadro macroeconómico, nuestras perspectivas, pero es verdad que después del verano, ¿no?, es un momento de estos que nos paramos, ¿no?, hacemos balance, cómo ha ido el año hasta ahora, el último tramo que nos queda por delante y sobre todo ya, ¿no?, empezando a ver las perspectivas para 2025, ¿no? Y este es un poco el objetivo de esta charla, ¿no?, pues compartir con todos ustedes cuáles son nuestras perspectivas económicas para la economía global. Luego nos centraremos en España para acabar con el sector inmobiliario residencial español. Un verano, ¿no?, cuando miramos un poco para atrás, qué es lo que ha pasado este verano, pues realmente se ha seguido lo que era el guión previsto en nuestras perspectivas, no hemos cambiado de forma significativa el escenario, se ha ido siguiendo el guión. Es verdad que tuvimos una semana en agosto con unas fuertes turbulencias en los mercados financieros propiciados por esta subida de tipos de interés del Banco Central de Japón y que conllevó el cierre de muchas posiciones de carry trade, ¿no?, de inversores que se endeudan en yenes, ¿no?, con tipos más baratos para invertir en otras geografías. Con la subida de tipos y perspectivas de bajadas en la eurozona y en Estados Unidos, pues hubo unas ventas muy importantes, ¿no?, en esta primera semana de agosto, caídas, ¿no?, en las bolsas de las economías avanzadas, pero quedó más bien todo en un susto, No sé, simplemente nos recuerda un poco, pues, que estamos en una situación económica positiva, pero bueno, con estos movimientos de tipos de interés en las distintas geografías que pueden ir a distintas velocidades según va evolucionando la inflación, pues estamos como sujetos, ¿no?, a estas volatilidades en los mercados. Pero más allá de esto, cuando miramos los datos del PIB, que es lo que tenemos en la diapositiva, pues lo que vemos son datos pues realmente positivos, ¿no?, con crecimientos a distintas velocidades en las distintas economías del mundo, pero en todas ellas, ¿no?, con la pequeña, digamos, excepción de Alemania, que tuvimos este decrecimiento en el segundo trimestre del 0,1%, en el resto de economías vemos pues unas economías bastante resilientes. Sobre todo destaca, ¿no?, la resiliencia de Estados Unidos, un crecimiento del 0,7% en este segundo trimestre, un dato muy positivo y que de hecho cuando comparamos en la tabla que hay al
lado, ¿no? Que vemos los crecimientos acumulados desde el cuarto trimestre de 2019, o sea, antes de la pandemia, vemos que Estados Unidos es una de las economías que destaca más en positivo. Es decir, a pesar del fuerte aumento de los tipos de interés que ha habido, la economía ha resistido bastante bien. Es verdad que tuvimos un dato de julio de empleo en Estados Unidos un poco débil y que fue también, ¿no?, el detonante de estas turbulencias en los mercados financieros que comentaba, pero digamos el dato de agosto ya ha sido más positivo, la inflación en Estados Unidos también pues va descendiendo y por tanto estamos de nuevo, ¿no?, repreciando este escenario que decimos de aterrizaje suave de la economía americana. Y esto es muy importante, ¿no? Pues es la primera economía mundial y es importante pues el hecho de que se haya podido pilotar este cambio, ¿no?, de tener unas inflaciones muy altas, ¿no?, tras la pandemia, tras el estallido de la guerra en Ucrania, se ha conseguido reconducir la inflación ya muy cercana a este objetivo del 2% sin, digamos, hacer entrar la economía en recesión. Es este pilotaje, ¿no?, hacia el aterrizaje suave que parece que lo vamos a estar consiguiendo en Estados Unidos. De hecho, ya se espera, ¿no?, digamos, la Reserva Federal ha empezado la reunión hoy de 2 días, mañana sabremos, ¿no?, pues la decisión, seguramente, ¿no?, pues todo, digamos, se descuenta ya una rebaja de tipos de interés en Estados Unidos. Podría ser, ¿no?, de 25 o 50 puntos básicos. Aquí es un poco donde está dividido el mercado. Esta mañana, de hecho, lo miraba y hay un 70% de probabilidades de que la rebaja sea de 50 puntos básicos. Ha ido esto fluctuando. Nosotros tenemos en el escenario una rebaja de 25 puntos porque pensamos pues, que va a ser algo más cauteloso en este gradual descenso de los tipos de interés. Pues la debilidad en el mercado laboral pensamos pues, que no es tanta y por tanto pues, que con una rebaja de 25 pues, va a ser suficiente, pero en todo caso Estados Unidos ya iniciando también este descenso de los tipos de interés que en Europa pues, ya hemos tenido 2 rebajas. Mirando los PIBs, ¿no?, de diferentes países también vemos China con este crecimiento del segundo trimestre del 0,7 que fue bastante débil comparado por ejemplo con el 1,5 que habíamos tenido en el primer trimestre del año. Una economía china, ¿no?, que está teniendo dificultades para incentivar la demanda interna, sigue siendo un crecimiento muy impulsado por las exportaciones de bienes y por la inversión. China tiene una sobrecapacidad, mucha capacidad instalada y desutilizada en muchos casos y en cambio no está siendo capaz de reactivar la confianza de los consumidores y el consumo interno, también ligado, ¿no?, con todos los problemas en su mercado inmobiliario. Por tanto, bueno, China es una economía que ralentizó de forma significativa en el segundo trimestre. Se están tomando planes, ¿no?, de estímulo fiscal de nuevo y por tanto nosotros prevemos pues, que esto haya sido más bien un pequeño bache en el camino y que pueda tener un tercer, cuarto trimestre con crecimientos algo más vigorosos en la economía china. Bueno, por tanto tenemos un cuadro macro en general pues, bastante positivo. Los datos están saliendo bastante bien con la excepción de Alemania, diríamos, y sobre todo pues, cuando miramos también los indicadores del tercer trimestre, pues tampoco nos invitan a ser muy optimistas en cuanto a la economía alemana. Aquí tenemos los indicadores PMI de los gestores de compras, por debajo de 50 indicarían una contracción de la actividad económica y veis que en el caso de Alemania el descenso del PMI de manufacturas sigue siendo bastante importante en los meses de julio y agosto, que son los últimos datos que tenemos. Una industria alemana que está sufriendo tanto por temas coyunturales, pero también estructurales. Coyunturales, pues sobre todo ligados, ¿no?, con el tema de la guerra a Ucrania, su gran dependencia del gas ruso y la dificultad, ¿no?, que están sufriendo sobre todo las industrias más intensivas en el uso de energía, pero también por un tema más estructural, que es esta reconfiguración de las cadenas de valor global, esta desglobalización y cómo
Alemania también, por su importante peso que tiene el sector del auto, está sufriendo más, ¿no?, en esta reconversión de la industria del automóvil. Por tanto, bueno, es una cierta debilidad, ¿no?, que señalamos. En todo caso, las perspectivas para Alemania, una economía pues con una fuerte solidez, con una posición fiscal muy positiva, ahorro de los hogares en niveles muy elevados, pues bueno, nos hace no confiar en que va a poder, digamos, navegar esta transición de su economía, pero ciertamente está acusando una fuerte debilidad. Los servicios están yendo bastante mejor, así en términos generales. Veis un fuerte repunte en Francia este verano ligado a las Olimpiadas, ¿eh? Esto pues seguramente se va a deshacer, pero en general vemos un buen comportamiento de los servicios. España podéis ver que destaca en positivo en ambos indicadores y en general también es una economía pues, que está digamos, superando con creces los crecimientos promedios de la eurozona. Para, digamos, centrar un poco, ¿no?, qué es lo que esperamos de cara a futuro. Uno digamos, de los determinantes pues, va a ser la evolución de los tipos de interés, la inflación, y aquí es donde entra también sobre todo pues, el tema energético. Lo que vemos recientemente en los mercados de la energía es un descenso bastante importante en el precio del petróleo. En estas últimas semanas estamos en 72 dólares por barril. Esto ligado a esta debilidad que he comentado de la economía china y también por el lado de la oferta, la OPEP, ¿no?, amplió los recortes de producción hasta diciembre, pero en todo caso, digamos que no están siendo muy capaces, ¿no?, de limitar tanto la oferta. También Estados Unidos está incrementando bastante la oferta de crudo y esto pues, está generando este desequilibrio en el mercado, algo más de oferta, menos demanda y por tanto estos precios de petróleo que se han corregido a la baja y que los futuros, ¿no?, que son estas líneas de puntos en el gráfico, nos indican que también irán para abajo. Esto es muy importante para economías como la española, ¿no?, que todavía somos muy dependientes del crudo, aunque algo menos, pero seguimos siendo muy dependientes de las importaciones. Para que tengáis un poco la idea, más o menos para cada 10 dólares menos del precio del petróleo, esto comporta un crecimiento, digamos, del PIB en España de unas 2 décimas más a un año vista y unas 3 décimas a 2 años vista. Por tanto, realmente pues esto pues es un viento, digamos, de cola que no tenemos incorporado en el escenario todavía. Teníamos un precio un poco superior a este antes del verano y, por tanto, pues esto es un factor adicional que va a contribuir al descenso de la inflación, que podría contribuir a que los descensos de tipos de interés puedan ir incluso algo más rápidos y que serán un impulso económico importante. En el mercado del gas no hay muchas novedades, ¿no? Después de los fuertes repuntes que tuvimos con la guerra, en el inicio de la guerra en Ucrania, estamos ahora pues, en estos niveles de 35 euros el megavatio hora, que son pues, muy confortables y que no deberían pues, generar ninguna tensión en este sentido. Por tanto, bueno, estos mercados, ¿no?, nos sirven un poco digámoslo, para ver, ¿no?, pues esta situación y hacer estas previsiones de inflación, ¿no?, que es la variable clave que seguimos en estos momentos, ¿no?, cómo está reduciéndose la inflación en la eurozona. El último dato es de agosto, tenemos una inflación del 2,2%, por tanto ya muy cerca de lo que sería el objetivo del Banco Central Europeo del 2%. Es verdad que de aquí a final de año se espera un cierto repunte de la inflación por el hecho de que muchos países que implementaron medidas para reducir la inflación, ¿no?, rebajas de impuestos, etcétera, pues las van a ir retirando y esto pues generará de forma, digamos, puntual algunos repuntes de la inflación, pero las tendencias de fondo siguen siendo positivas y apuntan a digamos, convergencia hasta este 2%. En el cuadro tenéis el desglose por las diferentes partidas y se puede ver que realmente lo que sigue, digamos, presionando la inflación al alza siguen siendo el tema de los alimentos, sobre todo los elaborados, y servicios. Servicios generalmente es una inflación bastante más persistente, donde entran en muchos casos el tema de los salarios, ¿no? Gran parte, ¿no?, de los costes del sector es el tema salarial. En la eurozona estamos en crecimientos de salarios del 3,6%
en promedio actualmente, que es bastante inferior al 4,75 que tuvimos el año pasado, ¿vale? Por tanto, estas tensiones, digamos, o presiones que generan los salarios sobre la inflación de servicios deberían ir a menos, ¿no? Y, por tanto, pues tenemos esta previsión de que a mediados de 2025 pues ya se pueda alcanzar este objetivo, ¿no?, del 2%. Y, de hecho, pues estas previsiones coherentes con las que tiene el Banco Central Europeo es lo que le ha llevado ya al banco, anticipando este descenso, a rebajar los tipos. La primera rebaja fue en junio, la segunda rebaja la tuvimos la semana pasada. Estamos ahora en un depo, ¿no?, del 3,5. Nosotros prevemos que en la reunión de octubre difícilmente se vayan a conocer más datos para, digamos, para que el Banco Central vaya a rebajar los tipos de nuevo. Por tanto, esto es bastante el consenso que hay ahora entre los analistas. No se espera o es difícil que se den las condiciones para que en octubre se vuelvan a rebajar los tipos y muy posiblemente se esperarían a la reunión de diciembre para acometer una siguiente bajada de los tipos de interés y luego pues tendríamos sucesivas bajadas en el año 2025. Ahora la cuestión también está bastante puesta en cuál va a ser el tipo de interés de equilibrio, ¿no? ¿Dónde va a parar el Banco Central Europeo? Veníamos, ¿no?, de años de tipos en negativo, en el 0%. Esto, digamos que no era tampoco la situación, digamos, normal y lo que se está estimando, aquí hay diferentes artículos de los analistas del Banco Central Europeo intentando ver, ¿no?, cuál es este nuevo tipo de interés de equilibrio que se sitúa en torno al 2,25, según las distintas estimaciones y, por tanto, pues va a haber una rebaja de tipos, no volveremos a los tipos negativos de antes, pero sí sensiblemente inferiores a los que tenemos actualmente. De hecho, ya los mercados financieros descuentan estas bajadas de tipos y lo que tenéis en el gráfico es la curva de implícitos del Euribor a 12 meses. Esta mañana, ¿no?, lo miraba, está en el 2,95, por tanto ya hemos roto la barrera del 3%, estamos algo por debajo, ya anticipando estas rebajas. Los mercados actualmente, que serían la línea de color azul, anticipan que para finales de este año esté en el 2,65 y para finales de 2025 en el 2,10 aproximadamente, 2,10, 2,15, ¿vale? Esto es un poco para tener en la cabeza hacia dónde pueden ir los tipos de interés, algo muy relevante, ¿no?, para el sector inmobiliario, pues es altamente dependiente de financiación. El cuadro que tenéis abajo son las perspectivas económicas, ¿no?, del Banco Central Europeo, que también en esta reunión del 12 de septiembre dio a conocer sus nuevas previsiones de PIB y de inflación. Como veis, en paréntesis, es como la previsión anterior, hubo una cierta rebaja de 1/10 de lo que es la previsión de crecimiento, ¿vale? Por tanto, una economía europea que se va recuperando, pero algo más lento de lo que preveían anteriormente, y una inflación que también va descendiendo, pero podéis ver que la inflación núcleo, que es la que excluye la energía y los alimentos, la revisaron 1/10 al alza. Por tanto, estamos en una combinación de crecimiento y inflación un poco peor que lo que teníamos de la anterior reunión y, por tanto, en este sentido es lo que pensamos, ¿no?, pues que este descenso de los tipos de interés, ¿no?, con esta inflación núcleo algo más persistente podría ser algo más lenta, pero bueno, es un tema ya muy más marginal, digamos que la tendencia es claramente hacia el descenso. Acabo este repaso a nivel internacional con el cuadro de previsiones. Aquí tenéis las previsiones de crecimiento que manejamos actualmente para las principales economías. Por tanto, vemos un 2024 que se observa una cierta ralentización. Por ejemplo, a nivel mundial, ¿no?, del 3,2 del año pasado estaríamos en un 3,1 este año. Este es por el impacto, ¿no?, de los tipos de interés altos, ¿no?, esta restricción financiera pues que ha tenido un cierto impacto sobre el crecimiento económico, pero como veis ha sido pues bastante limitado y estamos en esta situación que decimos de un aterrizaje suave y una convergencia de la inflación sin generar una recesión. En el caso de la eurozona
tenemos una aceleración importante. Este año sería un crecimiento del 0,8, todavía muy modesto, pero ya para el año que viene un crecimiento del 1,7, impulsado sobre todo por estas rebajas de tipos de interés que ya tendrían un impacto positivo sobre el crecimiento económico de cara al año que viene. La economía española, ahora la voy a explicar un poco mejor, porque teníamos esta previsión del 2,4 para este año y 2,3 para el año que viene, pero son unas previsiones que, en vista a los datos que se han ido publicando, vamos a revisar al alza en las próximas semanas. Señalar, como hacemos siempre, he descrito un escenario económico relativamente positivo. Estamos, digamos, hemos conseguido, siguiendo el guión, reducir la inflación con la subida de tipos sin generar esta recesión, pero evidentemente hay muchos riesgos que rodean este escenario central de previsiones. En primer lugar, las tensiones geopolíticas, ¿no? Que no hace falta extenderse, todos sabemos, ¿no? Todo cómo está la situación, guerra en Ucrania, conflicto en Oriente Próximo, y el principal o el que tenemos más cerquita es el tema de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Veremos, ¿no? Ahora está realmente muy equilibrado, digamos, las probabilidades de demócratas o republicanos. En ambos casos, digamos que sería una situación que para lo que son las estimaciones de déficit público, que es un poco la política económica de cada uno de los candidatos, pues nos llevaría seguramente, ¿no? Según han ido anunciando, un aumento del déficit público un poco distinto. En el caso de Trump se trataría de una rebaja de impuestos, sobre todo a sociedades, financiado con aranceles a China. En el caso de Harris, un poco el plan es más un aumento de los beneficios sociales financiado con impuestos a sociedades y a rentas altas. Pero en todo caso, por el momento, los anuncios nos llevarían a un aumento del déficit público en un momento en que la deuda pública de Estados Unidos se acerca al 100% del PIB, y aunque no está en el ojo de mira de los mercados, de momento pues no hay ninguna turbulencia en este sentido, sí que se empiezan a ver, ¿no? A cierta preocupación en algunas agencias de rating, en algunos informes que se va señalando pues la posición fiscal de Estados Unidos, ¿no? Como algo a tener un poco en mente de cara a los próximos años. Veremos cómo se desarrollan las elecciones y qué tipo de políticas van implementando. Otros riesgos tenemos pues la inercia de la inflación, que no descienda al ritmo que nosotros prevemos. También el tema de China, que ya he comentado al principio, la debilidad de la economía y la capacidad que pueda tener el gobierno con incentivos fiscales de reactivar lo que sería la demanda interna de China. Y en positivo, de hecho, destacamos que las previsiones podrían ser incluso mejor de lo que nosotros prevemos si estos vientos de cola, esta inflación converge más rápidamente al objetivo, los tipos de interés descienden más rápido, y esto puede ser un impulso al consumo y a la inversión en las economías avanzadas. Por tanto, también señalar estos riesgos al alza que podrían materializarse. Economía española, crecimientos muy positivos, 0,8% tanto en el primer trimestre como en el segundo. En el gráfico segundo tenéis respecto al cuarto trimestre de 2019 qué componentes están impulsando el crecimiento, y vemos que sobre todo, o sea, hay una parte importante de consumo público, pero sobre todo las exportaciones de servicios, que están un 38% por encima de lo que teníamos prepandemia, y aquí claramente pues es el sector turístico el que está impulsando pues el crecimiento de la economía española. Veis el consumo privado, que está un 0,8% por encima de lo que teníamos antes de la pandemia, pero también en una situación en que la población ha incrementado un 3%. Por tanto, lo que es el consumo per cápita no ha aumentado a estos ritmos, y esto un poco es esta sensación, ¿no? de que hay mucho crecimiento económico, pero que quizá pues, no acaba de percibirse para el conjunto de la población.
En cuanto a indicadores, los PMIs, veis todos en positivo, también creación de empleo. Está siendo un crecimiento de la economía española muy dinámico en cuanto a la creación de empleo. El dato de julio fue muy decepcionante, pero agosto de nuevo ya fue un dato bastante positivo. Y esto, digamos, es lo que está impulsando la recuperación de la renta de las familias, el hecho de que haya esta creación de empleo. En todo caso, cuando miramos los datos de consumo, estos indicadores son datos que construimos a partir de los pagos con tarjetas en los TPVs de CaixaBank. Lo que vemos es que el consumo, si bien está creciendo a ritmos alrededor del 5%, no acaba de despegar, no acaba de ser tan fuerte como nosotros esperaríamos, ¿no? Y de hecho, pues estamos viendo pues, un aumento importante del ahorro de las familias. O sea, está incrementando la renta, pero no todo va a consumo, sino que hemos visto en 2023 y en la primera mitad de 2024 una gran importante de este aumento de la renta que ha ido a ahorro, y este ahorro se ha canalizado en gran parte a la amortización de deudas, ¿no? Con la subida de los tipos de interés, pues ha habido una gran amortización de las deudas de las familias. En el segundo gráfico vemos el gasto de tarjetas extranjeras, que está creciendo a ritmos muy importantes, 13% en agosto. Es verdad que no repetimos los registros muy positivos del 23, que todavía estaban afectados por el tema de la pandemia. Ahora estamos en crecimientos muy robustos. Y de hecho el turismo, ¿no? Como ya he adelantado, es el gran motor, ¿no? de crecimiento de la economía española. Aquí podéis ver las pernoctaciones hoteleras de extranjeros. La línea naranja es los datos de 2024, superando con creces los niveles que teníamos antes de la pandemia y en los años anteriores. Por tanto, un año que de nuevo probablemente pues, va a ser de récord, ¿no? En cuanto a entrada de turistas extranjeros, superando los registros del año pasado. De nuevo, con los indicadores a tiempo real que tenemos en nuestro portal de Real Time Economics, podemos ver por origen, ¿no? Por tarjetas, el país emisor de las tarjetas cuando hacen gasto en España, y podéis ver que sobre todo es Norteamérica, Latinoamérica, las nacionalidades que están impulsando el crecimiento del turismo. Digamos, Europa sigue siendo el principal origen de los turistas en España, pero los que más crecen son los de América. Y en cambio, la parte de Asia y Oceanía, que ha crecido mucho este año, todavía nos falta bastante por recuperar. O sea, aquí los de de más largo alcance todavía no, pues es algo, ¿no? que pensamos que ya el año que viene pueda finalmente ya recibir el empuje final, y por tanto será una fuente de crecimiento del turismo, porque esta parte, el turismo asiático, todavía falta por recuperarse. En el portal también lo podemos ver, ¿no? por comunidades autónomas. Por ejemplo, Andalucía pues está creciendo por encima de la media, crecimientos del 55% comparado con el periodo prepandemia. Esto es gasto, ¿no? Y aquí claramente hay el tema de la inflación acumulada durante estos 4 años, por tanto son ritmos de crecimiento muy elevados, y vemos que Canarias, Baleares, ¿no? la parte de las islas, es donde está creciendo incluso más el turismo. Por tanto, esta es una de las principales palancas de crecimiento de la economía. El principal viento de cara ha sido el aumento de los tipos de interés, pero aquí las buenas noticias son 2. Por un lado, que ha habido un fuerte desapalancamiento tanto de hogares como de empresas desde el año 2010, y por tanto, a pesar de que han subido los tipos de interés de forma muy abrupta, ¿no? desde 2022 hasta finales del 23, el impacto sobre la carga financiera que soportan hogares y familias fue bastante contenido, y por tanto no hemos visto, digamos, consecuencias macroeconómicas muy importantes de esta subida de tipos de interés. Y la segunda, como buena noticia, es que esto ya parece haber tocado techo, y de hecho ya los últimos datos empezamos a ver, ¿no? estas rebajas de tipos que ya se van trasladando pues, a los costes de financiación de empresas y familias, y por tanto como que lo peor, ¿no? de esta restricción financiera ya la hemos dejado atrás, y por tanto ya dejaría de restar al crecimiento para
y entonces para 2025 digamos que ya es algo que será un viento a favor del crecimiento económico. Por tanto, nosotros tenemos actualmente una previsión del 2,4% de crecimiento para 2024, con un rebalanceo donde pensamos que el consumo privado y la inversión podrían ir ganando protagonismo al crecimiento, a lo que es el turismo, las exportaciones de servicios y de bienes se irían ralentizando, irían normalizando las tasas de crecimiento, y el consumo y la inversión, como he dicho, el consumo, ¿no? Unos hogares con unas tasas de ahorro muy elevadas, pues a la que normalicen esto debería impulsar el consumo, y la inversión con la rebaja de los tipos también podría ganar cierta atracción. Esta previsión que tenemos del 2,4% no incorpora el dato del segundo trimestre de 2024, que fue del 0,8, superior al 0,5 que teníamos. Solamente con incorporar el dato, esta previsión sube al 2,7%. Por tanto, solo para dar un poco la sensibilidad hacia dónde pueden ir las revisiones que publicaremos próximamente. Por tanto, un escenario macro en España positivo, y que vamos incluso a mejorar dentro de pocas semanas. Por tanto, en este contexto que he descrito tanto a nivel global como a nivel de economía española, quería acabar, ¿no?, repasando un poco lo que son los datos de mercado inmobiliario, que esto pues evidentemente todos ustedes conocen perfectamente bien de primera mano, a repasar un poco pues las perspectivas tanto de oferta, de demanda como de precios en el mercado inmobiliario español. Empezando por la oferta, pues aquí ninguna novedad de nada, que ya no se ha comentado en muchísimas ocasiones en este congreso, y es la falta de oferta de vivienda en España. O sea, yo de hecho cuando hablamos del mercado inmobiliario decimos, bueno, es equilibrado en el sentido de que no se observan desequilibrios de crecimiento excesivo de deuda de las familias o del sector promotor, o digamos no se observa ningún desequilibrio de lo que tuvimos, ¿no?, en la burbuja que estalló en 2008, pero en cambio el principal desequilibrio de hecho viene del lado de la oferta, de que hay una oferta insuficiente cuando se compara con la creación neta de hogares. El Banco de España, ¿no?, lo publicó en su último informe anual, lo cifraba en 600.000 viviendas, este déficit acumulado de 4 años, los dos últimos más el 24 y el 25, y de hecho pues esto es lo que se observa en esta gráfica. Estamos en una producción vivienda terminada 90.000, visados de obra nueva 110, 115.000, creación de hogares 2022 y 2023 fueron datos muy por encima de 200.000, y de hecho las nuevas proyecciones de población que publicó el INE han supuesto una revisión al alza muy importante. Anteriormente el INE nos decía una creación de hogares en torno a los 215.000 por año, y actualmente lo ha revisado al alza a 330.000. Es verdad que las proyecciones de población son muy difíciles de hacer, y cuando miramos históricamente pues se cometen importantes errores de proyección, pero bueno, simplemente para que nos sirva un poco de guía. Estamos hablando entre 200, 300.000 hogares nuevos por año y una producción de vivienda de 100.000. El gap es realmente muy importante y se va acumulando, ¿no?, año tras año. Factores que limitan la oferta, yo creo que se han desglosado y mencionado y analizado de forma, digamos, muy rigurosa en las ponencias y las mesas redondas que hubo ayer. Unos costes de construcción que están elevados, la falta de mano de obra y sobre todo pues esta falta de suelo urbanizable. La situación es distinta en las distintas comunidades autónomas o incluso, ¿no?, cuando bajamos a nivel más municipal, porque lo que estamos viendo es que las dinámicas de población son muy distintas, no es lo mismo en todo el territorio. Vemos un crecimiento de la población que se está centrando sobre todo en las grandes zonas urbanas y las zonas turísticas, y cuando hacemos esta ratio de creación neta de viviendas terminadas sobre la creación neta o de hogares, aquí acumulamos
llevamos 2 años, 2022 y 2023, lo que veis es que nos sale Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias, Murcia, Galicia, como las zonas donde están por debajo del 30%, o sea, ni un tercio de vivienda en relación a los hogares, pero en todo caso todas las comunidades autónomas están por debajo del 100%, por tanto el problema de falta de oferta es realmente generalizado, se espera que vaya más, ¿no? Por toda esta llegada de población inmigrante, más el hecho de que el tamaño medio del hogar se está reduciendo del 2,5 que tenemos actualmente. El INE prevé que para 2029 sea un 2,3 personas por hogar. Por tanto, todo ello es lo que nos lleva pues, a estas necesidades de vivienda adicionales. Costes de construcción, esto seguro son gráficos del Ministerio. Es verdad que los últimos datos, ¿no? Pues ya no muestran los incrementos, ¿no? Que sufrimos en 2021 y 2022, pero lo que se observa es esta consolidación de los costes en niveles elevados, un 30% por encima de lo que teníamos en 2019. Por tanto, ha habido un shock inflacionista, ha habido un cambio de nivel. Es verdad que con el descenso del precio de la energía, pues esto es una buena noticia, ¿no? Para los costes de construcción, pero en todo caso no se prevé que se vaya a deshacer a todo esto, sino más bien una consolidación en estos niveles, un 30% por encima de lo que teníamos antes de la pandemia. Y en cuanto a la demanda, ¿no? La oferta, pues ya conocemos muy bien cómo está. La demanda sigue siendo muy robusta. De hecho, tenemos un nivel de compraventas que está aproximadamente un 50% por encima de lo que teníamos del promedio de la década anterior de la pandemia, y todo ello viene condicionado por muchos factores, ¿no? Todos ellos jugando a favor de la demanda de vivienda, la fuerte creación de empleo, los flujos de migración. En el último año, más de 1 millón en los 2 últimos años, 1 millón de personas nuevas, ¿no? de migración neta a nuestro país. La situación financiera de los hogares, que es relativamente favorable, niveles de deuda contenidos, y esta resiliencia de la compra de extranjeros, ligado tanto al tema turístico, la compra-venta de extranjeros no residentes, pero también vemos una fuerte compra-venta por parte de extranjeros residentes. Tenemos también una fuerte demanda, ya no tanto de compra-venta, pero también por toda esta población flotante extranjera, los nómadas digitales, los estudiantes extranjeros que vienen a pasar largas temporadas en España. De hecho, en el último informe hicimos un análisis con datos de tarjetas de extranjeros que pasan varios meses en España para ver pues, dónde se localizaban y dónde gastaban. Y esto también es demanda adicional de vivienda en estas localizaciones, como decía, grandes zonas urbanas y zonas turísticas. Y a todos estos factores que han aguantado tanto la demanda en estos 2-3 últimos años, se suma ahora el descenso de los tipos de interés. Por tanto, a medida que se vaya financiando este descenso, tendremos una demanda de compraventa adicional. Por tanto, todo ello, digamos que es este cóctel, ¿no? Que decíamos, una oferta escasa, una demanda fuerte y resiliente, pues que van a impulsar al alza los tipos de interés. Los precios de la vivienda, perdonad. Es que estaba pensando en tema de crédito, ¿no? Que también estamos viendo una reactivación del crédito, o sea, ligado con esta demanda de vivienda que es muy fuerte, estamos viendo cómo la nueva producción de crédito de hipotecario también está creciendo a ritmos significativos. Con datos acumulados hasta julio, de enero a julio de 2024, estamos hablando de casi 36.000 millones de euros de nuevo crédito hipotecario, y esto es un 16% más de lo que tuvimos en estos 7 primeros meses del año del 2023. Es inferior a la producción de 2022, pero veis, ¿no? En términos históricos estamos hablando de una nueva producción hipotecaria realmente muy significativa. Demanda extranjera,
ninguna sorpresa, se localiza en lo que es el arco mediterráneo y los archipiélagos. Por ejemplo, veis, ¿no? Alicante, 44% de las compraventas son por parte de extranjeros. Es verdad que en los 2 primeros trimestres del año ha habido un cierto descenso de los registros muy elevados de 2022 y 2023, pero la compraventa de extranjeros está resistiendo realmente muy bien. Y como decía, oferta escasa, demanda muy fuerte y los precios que se habían moderado significativamente en 2023. Hubo una cierta desaceleración en el ritmo de crecimiento. Por ejemplo, según el INE, pasamos de crecer un 7% en 2022 a un 4% en 2023, pero ya en la segunda mitad de 2023 vimos, ¿no?, una cierta aceleración y ya el primer trimestre y el segundo de este año nos han mostrado una fuerte aceleración del precio de la vivienda. Digamos que todas las condiciones están haciendo que esto vaya a más y sobre todo lo que es la obra nueva, que está creciendo ya a ritmos del 11%, también por el alza de los costes de construcción. Si comparamos, ¿no?, cogemos esta perspectiva un poco histórica, ¿no?, y vemos cómo estamos respecto al tercer trimestre del 2007, esto es con datos del INE, pues lo que pueden ver es que ya en términos nominales se ha superado los niveles que teníamos de antes, digamos, de la anterior burbuja, pero cuando tenemos en cuenta la inflación, ¿no?, que es en realidad la forma correcta, ¿no?, de mirar a estos datos descontando por la inflación, estamos todavía un 25% por debajo, en términos reales. En cambio, la obra nueva, que es la que más ha crecido, sí que ya estaría muy cerca de alcanzar el pico que tuvo en la anterior burbuja. Cuando lo miramos por comunidades autónomas, aquí las diferencias son realmente muy importantes. Vemos en valor nominal la nueva, excepto en Navarra, ya supera lo que sería el anterior máximo. En términos reales, lo que veis es que solamente en 3 comunidades autónomas, Baleares, Andalucía y Canarias, se supera el valor de la anterior burbuja, el pico máximo, y solamente para la vivienda nueva, lo que es la vivienda usada o en el total, estamos todavía muy por debajo. Yo creo que es importante, digamos, que teniendo en cuenta toda esta inflación, pues todavía nos falta mucho para volver a los niveles que teníamos anteriormente. Y cuando comparamos qué pasa con otras economías, pues lo que vemos es que en España el crecimiento del precio acumulado desde el cuarto trimestre de 2019 ha sido realmente muy poquito en términos reales, y en cambio en otros países destacamos sobre todo el caso de Portugal, que tienen una apreciación de más del 35% y que de hecho están en estos niveles máximos y no ha habido correcciones. En cambio lo que vemos es otros países que habíamos señalado como países con mercados inmobiliarios sobrecalentados como Canadá, Nueva Zelanda, Países Bajos o Australia, vemos, ¿no?, que llegaron a unos niveles muy elevados, son estos, digamos, rombos que tenemos por ahí arriba, pero vemos que ha habido una corrección importante de precios. Siguen estando por encima de los niveles del cuarto T del 2019, pero sí que todas estas subidas de tipos de interés que ha habido en las economías avanzadas han supuesto un enfriamiento del mercado inmobiliario en muchos casos, muy distinto de lo que ha ocurrido en nuestro caso, seguramente porque no habíamos acumulado los desequilibrios que se habían acumulado en estas otras economías. Y todo ello, digamos, que está generando a nivel global, ¿no?, pues toda esta discusión sobre la accesibilidad a la vivienda. No es único en España, ¿no?, esta gran problemática. Es un tema, digamos, muy recurrente de ver, ¿no?, sobre todo el tema del acceso de los jóvenes y el hecho de que la accesibilidad a la primera vivienda pues esté siendo un reto para muchas familias, ¿no?, de clase media, media-baja en muchos países. Y entonces, bueno, esto está trasladando una gran presión a lo que es el mercado del alquiler, ¿no?, como también hemos vivido y estamos viviendo en España. Y a mí me gusta, digamos, estas gráficas un poco para centrar dónde está la problemática, ¿no?, porque muchas veces se habla, ¿no?, emergencia habitacional, y es verdad que tenemos este gran desequilibrio de la falta de oferta, pero también es importante ver, ¿no?, cómo es la situación de las familias, ¿no?, en cuanto al mercado de la vivienda. Por ejemplo, en España tenemos que el 45% de los hogares tienen su vivienda en propiedad y sin hipoteca. Por tanto, para
una gran parte de la población, digamos, que es propietaria, ¿no? Y por tanto sin carga hipotecaria. Un 30% son propietarios y tienen hipoteca, ¿no? Para estos, en el segundo gráfico podéis ver que la tasa de sobreesfuerzo, que es esta tasa que nos mide qué porcentaje de los hogares debe destinar más del 40% de su renta para pagar los gastos relacionados con la vivienda, ves que los que tienen la propiedad con hipoteca son tasas de sobreesfuerzo relativamente muy contenidas, o sea, estamos por debajo del 5%. Por tanto, realmente allí no es donde hay la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, digamos, de los hogares en España se centra en el mercado del alquiler a precio de mercado. ¿Vale? Es donde hay un 16% de la población y entre este 16% tenemos que hay un 30% de ellos que deben destinar más del 40% de su renta para pagar el alquiler y los gastos relacionados con la vivienda. Por tanto, yo creo que es importante, ¿no? Esta gráfica nos ayuda, ¿no?, a focalizar mucho dónde está el problema de la vulnerabilidad, es en el mercado del alquiler, el alquiler de mercado y en familias, sobre todo cuando miramos de rentas bajas y a jóvenes, ¿no?, que tenemos unas tasas de emancipación pues realmente muy bajas, ¿eh? El 66% de los hogares jóvenes todavía, o de las personas jóvenes todavía pues viven con sus progenitores. Por tanto, quería acabar también para dar paso a las mesas que vienen a continuación sobre vivienda accesible, ¿no?, cómo mejorar digamos esta accesibilidad, cómo crear más vivienda asequible. Es uno de los grandes problemas y ya no solo por lo que genera, digamos, en temas de emancipación juvenil, decisiones, digamos, de paternidad y maternidad, sino también temas de movilidad laboral, digamos, las ramificaciones que tiene, ¿no?, esta falta de acceso a una primera vivienda, cómo tiene consecuencias en decisiones mucho más amplias, ¿no?, y todo puede acabar reduciendo el crecimiento económico a largo plazo. El segundo gran reto, ¿no?, pues es esta mejora de la productividad del sector de la construcción, cómo atraer mano de obra joven y cualificada y cómo la industrialización se plantea, ¿no?, como una solución a esta cuestión. Y por último, quería señalar, ¿no?, como el reto de la sostenibilidad, el cambio climático, el hecho, ¿no?, pues que el sector debe adaptarse a todos estos riesgos climáticos extremos y también conseguir estos objetivos de descarbonización del parque de viviendas. Bueno, estos son los temas que tratamos en el último informe sectorial de inmobiliario, que os invito pues, a leer si queréis con más profundidad. Acabo con las previsiones de compraventas muy positivas, de visados, pues pensamos que podría haber, ¿no?, con toda esta, digamos, push a la oferta, algo de incremento en los próximos años, pero que va a ser insuficiente para cubrir la demanda, y unos crecimientos de precio que tenemos situados alrededor del 5%, pero también los vamos a subir al alza en vista a los últimos datos. Y bueno, muchas gracias por su atención.